Muy buenas noches. Buenas noches para todas las personas que se van a conectar. Eh, Hoy, 1 de agosto, estoy muy contento con el Señor porque me da la oportunidad nuevamente de compartir con ustedes este espacio, unidos en la verdad revelada. Así que doy gracias a Dios por este espacio y bueno, vamos a orar para iniciar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te agradecemos, Señor, una vez más por tu infinito amor y misericordia. Gracias por este día martes que tú nos llevas, Señor, a la reflexión en estos minutos y que tu palabra, Señor, al momento de abrir pueda ser de bendición para todos nosotros. Gracias por todo lo que has hecho y harás por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, para mí ha sido siempre un tema de testimonio, lo que hemos podido compartir en los momentos que me ha correspondido. Y hay un tema que creo que todos en algún momento lo hemos tocado. Bienvenido, Manuel Ayuso. Bendiciones. Y es el tema de la oración, ¿no? Creo que en este grupo se ha hablado muchísimo de la oración. Y bueno, quiero contar un poco acerca de la experiencia en cuanto a mi oración. Tengo que ser muy sincero, porque pues si no, el Señor allí sabe todo lo que voy a decir y es importante poder ser transparente siempre y más en un asunto espiritual porque estamos muy acostumbrados a nosotros manejar una apariencia donde todo es bonito, donde todo es espiritual, donde todo, mejor dicho, la aureola. Pero cuando nosotros nos sinceramos con nosotros mismos es donde aprendemos, donde crecemos. Si nos engañamos, pues difícilmente podemos avanzar en las cosas que quizás el diablo nos tiene atados. Y bueno, este es un proceso largo de poder explicar, pero vamos a tener tiempo en otros espacios, en otros momentos. Así que esto es una manera introductoria. Porque ¿a quién no le gusta orar? ¿No? Es la primera pregunta que podemos lanzar en esta hora. ¿A quién no le gusta orar? Pero nosotros estamos acostumbrados a decir, a mí me gusta orar, a mí me gusta hablar con Dios, a mí me gusta estar siempre allí, ¿no? Pero hay otra pregunta que me surge y es, ¿cómo es la calidad de tu oración? ¿No? Porque si bien es cierto que a todos nos gusta orar, pero en el fondo del corazón a veces no queremos orar por diferentes situaciones. Número uno de esas situaciones, cuando estamos como peleados con Dios, ¿no? Y pasa lo mismo con nuestra pareja, nuestro esposo, nuestra esposa. Muy buenas noches, hermana Sandra Morales. Y empezamos a entender que esta oración es más una relación que palabras, ¿no? Hay momentos en la oración, no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí hay momentos donde yo le digo, bueno, Señor, no tengo nada que decir, pero tengo mucho que expresar. Porque a veces nos cuesta poder hablar lo que sentimos, ¿no? Y hay momentos donde yo solamente me quedo callado y estoy esperando a ver cómo es que inicio y simplemente le digo al Señor, bueno, pues la frase, ¿no? Ya todo tú lo sabes. Ayúdame a iniciar cómo hacerlo. Y dentro de la experiencia que de pronto hemos desarrollado con el Señor, hay un sub y baja, ¿no? Lo hablo por mí.
donde hay momentos de fervor, hay momentos donde todo el tiempo uno está ahí conectado con Dios, como hay momentos donde como que entramos en un momento pasivo, en una situación como tranquila, normal, todo fluye normal, todo fluye tranquilo, pero una vez que pasa algo, entonces ¡prum!, nuevamente como que entramos en esa situación. Puede ser un desempleo, puede ser deudas, puede ser una enfermedad, cualquier cosa. Entonces, eso yo lo he entendido que son excusas y son oportunidades. Cuando empezamos a entender que el problema, la crisis, la deuda, el desempleo, la enfermedad llegan, es porque hay una oportunidad. Y esa oportunidad es la que me lleva a mí a empezar a poder saber y decir, oiga, como que falta algo, ¿no? Y eso es la oración. Yo oro, o oraba, o no sé cómo llamarlo, pero trataba de comunicarme con Dios. Y mis oraciones no duraban ni, ¿qué?, 10 minutos, 20 minutos. Y uno iniciaba con algo y terminaba con otra cosa. No sé si a alguien les ha pasado, ¿no? Pero a mí sí. Y en los temas sentimentales, eran una de las oraciones más fuertes que yo hacía. Yo recuerdo que a la edad de 12 años yo oraba por mi esposa. Y bueno, no sabía quién iba a ser mi esposa. Pero yo le decía al Señor, Señor, ayúdame a no embarrarlas. Ayúdame a entender quién va a ser. Ayúdame y era mi enfoque, ¿no? Porque más que un tema profesional, un título o obtener dinero, quería ser un buen padre, un buen esposo, porque pues no crecí ni con mi mamá ni con mi papá, crecí con mi abuela y bueno, hay muchos factores allí que en algún testimonio lo expresé acá. Y así como nosotros nos pasa o como vamos creciendo, es así mismo la relación que tenemos con Dios. Si no tenemos relación con mi papá, con mi mamá, con mi abuela, con mi tío, con mi non, con el que sea, pues también va a haber una situación con nuestro Padre Celestial. Y en ese sentido, oraba por mi parte sentimental, oraba porque me fuera bien en el colegio, ayudar a mi abuela, etcétera, etcétera. Pero a veces convertía a Dios en un amuleto. Y yo decía, bueno, pues soy bendecido, tengo todo, puedo trabajar, puedo hacer esto, puedo hacer aquello. Pero me di cuenta que no sabía orar. Y ahí fue donde entendí cuando los discípulos le dijeron a Jesús, enséñanos a orar. Y en ese momento fue el momento de la transfiguración, ¿no? Donde allí estaba Jesús y estaba en un momento bien especial y Pedro y los demás, los otros dos lo vieron y ahí fue donde le dijeron, bueno, enséñanos a orar. Yo me quedé con eso. Cuando empecé nuevamente a ver la Biblia, me quedé con eso. Yo decía, bueno, está bien, el Señor dice que pedimos mal. El Señor dice que hay cosas que no sabemos cómo hacerlas. Pues entonces la pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo hacerlo? Y es muy interesante porque yo sé que muchos hemos hecho vigilias, muchos hemos hecho ayunos, muchos hemos entrado en grupos de oración. Y te soy sincero, a mí los grupos de oración no es que fuera la más cosa atractiva de estar ahí arrodillado todo el tiempo orando y orando y orando y intercediendo y aquí y allá. Y yo me ponía a pensar y yo decía, Señor, yo no estoy bien en la iglesia. Sí, soy un ejemplo, doy estudios bíblicos, en la universidad y demás. Pero de aquí, de mi cara para adentro, pues hay muchas situaciones que no estoy siendo sincero contigo. Entonces, ¿yo cómo me voy a poner a orar o a interceder por alguien
cuando ni siquiera yo he puesto mi pecado, he puesto mi transgresión, he puesto mis sentimientos hacia ti, ¿no? Entonces, empecé a entender un poco acerca de ese tema y hubo un pastor que llegó un día aquí a Vida Sana y nos dijo, mira, no sabemos orar, pero no sabemos no porque no sepamos, sino porque nadie nos ha dicho cómo hacerlo. Todos sabemos qué es la oración. Todos sabemos que la oración es el hablar con Dios, como con un amigo. Y bueno, hay muchos conceptos y definiciones para ello. Pero él nos dijo, mira, hay unos pasos. Yo, ¿cómo así unos pasos? ¿Ahora esto se va a volver una fórmula o qué? Y pues tuvo mucho sentido, porque empezando, cuando nosotros nos vamos a la Biblia, en esos momentos del Getsemaní, cuando el Señor llamó a Pedro, a Santiago y a Juan aparte, y vengan ustedes un poquito acá y velen conmigo y oren conmigo, para que no entren en tentación. Pues yo no estaba entendiendo esa parte. Y una vez que ellos llegan y dice, Jesús llega y dice, oye, ¿no has podido ni siquiera velar una hora? Es bien interesante, porque entonces yo lo enmarco en mi relación con Dios. Horas de la mañana, horas de la noche, en el mediodía, no sé, en un momento. Dicen que la mejor manera de comunicarse con Dios es en la madrugada. Hay otros que en la noche, pero la Biblia también dice orad sin cesar, ¿no? Entonces uno se rasca la cabeza y uno dice, bueno, ¿al fin qué? ¿Cómo es? Así que, partiendo desde el punto que dice que no has podido velar conmigo ni siquiera es una hora, me ponía a meditar y reflexionar y decir, oye, mi oración ni pasa los 20 minutos. Porque llega un momento donde yo ya no sé qué decir, no sé qué decirle. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a pedir, y cuando se nos acaba el pedido, hasta ahí llegamos. Y nos cuesta agradecer. Entonces, en ese orden de ideas, hay un proceso bien interesante. Y es algo que no sé si tenemos el hábito, si lo sabemos o si realmente lo hacemos, pero el primer punto, el primer paso de cómo orar es la alabanza. Y aquí las personas que están en estos momentos, díganme cuánto tiempo ustedes pasan cantando. ¿Cuánto tiempo pasan cantando en ese momento especial para Dios? ¿Un canto? ¿2 cantos? ¿No canto? ¿Cómo es eso? Ustedes mismos allí, cuando estén viendo este video, se van a poner a pensar, oye, no, yo simplemente me arrodillo y empiezo a orar. Pero siempre se necesita un preámbulo, como romper el hielo, porque pues cuando nosotros miramos la amistad con un amigo, pues, hola, ¿cómo estás? Bien, no sé qué, ¿qué hay de tu hijo? ¿Qué hay de tu familia? Y tratamos como de darle ese preámbulo y entrar en confianza, y ya cuando entramos en confianza, entonces, ¡rum! Oiga, mire lo que me está sucediendo, ¿no? Así mismo pasa con Dios. Y claro, yo no lo entendía. Yo no entendía que el orar no es arrodillarse y ¡frum!, sino que yo necesito preparar mi espíritu, necesito dejar a un lado muchas cosas, porque la alabanza es como lavar la mente. Tengo problemas, tengo angustias, tengo situaciones, y claro, me voy a poner a orar
Y las amas de casa, no sé si se han puesto a orar y empiezan a pensar en el desayuno y qué le voy a hacer a mis hijos y esto y lo otro, o en el almuerzo, y ¡prum! Nos vamos por ramas y después uno dice, oiga, ¿y qué pasó? O uno en el trabajo, en la universidad, donde sea, como sea. El problema es que no estamos lavando nuestra mente al momento de entrar. Moisés, cuando llega a la zarza le dice, quita tu calzado de tus pies porque el lugar donde pisas santo es. Entonces, nosotros no podemos llegar así como si, hola, aquí estoy. Cuando traes una situación en tu mente que no te va a dejar concentrar. Y mucho menos vamos a ser sinceros con Dios. Porque siempre vamos a iniciar con Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, gracias por este maravilloso día. Pero dentro de ti están sucediendo cosas que ni siquiera tú crees esa oración. Entonces, el primer paso es el tema de la alabanza. Y quiero que me acompañen en Efesios. Aquí vamos a mirar Efesios 5. 5:18, que dice, y no os embriaguéis con vino. Y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, mas sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos e himnos y cánticos espirituales, cantando, alabando al Señor en vuestros corazones. O sea, es una situación que necesitamos empezar a entender que yo no voy a ser capaz de mantener una conversación con Dios si primeramente no coloco mi disposición, mi espíritu a poder recibir esa bendición. Entonces, es bien interesante que si la alabanza me lleva a mí a limpiar, lavar la mente, quiere decir que en el momento donde yo voy a estar con el Señor, no hay nada que me interrumpa. La alabanza es un tema de oración. También algunos dicen, ¿no?, que el cantar es como orar 2 veces. Y sí, tiene razón, porque el alabar nos lleva a una situación, a un espacio totalmente distinto. El que está triste y canta, ¿cómo se siente? El que está enojado y canta, ¿cómo se siente? El que está depresivo y canta, ¿cómo se siente? Y aquí hay otra situación, y es que los cantos y los himnos también es bueno escogerlos para saber cómo es el tema, ¿no? Lo hablo por experiencia porque a mí difícilmente me gusta cantar, no porque no quiera, sino que me da pena a veces cantar y cantarle a Dios también. Pero entendí que este proceso es muy necesario para yo empezar a zafar, empezar a limpiar, empezar a concentrarme en lo que yo necesito en ese momento especial. Y siempre en mi mente está, ¿no has podido velar ni siquiera una hora? Pues claro, 10 minutos orando y ya después uno no supo más qué hacer, qué decir. Pero no es orar o hablar todo el tiempo, porque al Señor le gusta escuchar las alabanzas. Y es un preámbulo bien bonito. Entonces, es importante que cuando cantemos tengamos una actitud de oración. Una actitud de oración. Es muy distinto uno estar en la oficina y santo, santo, santo. No creo que cantemos eso, ¿no? De pronto silbamos uno que otro himno, pero en este momento especial es un especial para el Señor. Es abrir mi corazón a través del canto y decirle, Señor, solo a ti me rindo, Salvador, a ti me rindo. Bueno, hay muchos himnos que te llevan a empezar a escudriñar tu corazón, a preparar ese camino para un encuentro con Dios, con nuestro Señor. Entonces, es importante que llevemos
uno o dos himnos antes, ya después de haber cantado. Y mira, hay una situación también, y es que uno lo ha puesto como muy de fórmula, ¿no? Uno o dos cantos y ya paré de contar. Pero si a ti te nació cantar, cantar, alabar, cantar, cantar, es un momento único y yo les invito a que hagan el ejercicio. Allí, 4 de la mañana, 5 de la mañana, no sé sea el espacio de ustedes, pero aquí, por ejemplo, ahorita hemos iniciado los 10 días de oración y a las 3 de la mañana se inicia el Zoom y estamos cantando media hora, cantando. Y mientras esos espacios, hay espacios de gratitud, hay espacios de oración de gratitud, y estamos como en ese ambiente de decir, Señor, realmente queremos estar contigo. Y la alabanza, si teníamos sueño, eso nos despierta, nos ayuda, y eso que es virtual, que a veces lo virtual como que es un poquito difícil, pero el Señor nos lleva a que la alabanza es un momento que no se puede quitar en mi relación con Dios. Escuchen bien, la alabanza es algo que no se puede quitar de mi relación con Dios. No es, me levanté, voy a orar. Tenga ese momento especial, tú y el Señor, cántale, a él le gusta. Segundo paso. Después de cantar, después de alabar, después de tú decir, oiga, ya no pienso ni la hora. Ese es el momento de agradecer. El segundo paso es el agradecimiento. Porque es que el agradecer a ti te lleva a olvidarte de la queja, a olvidarte de la crítica, a olvidarte de la murmuración, a olvidarte del pedir y pedir y pedir, sino que hay que agradecer. Y la pregunta es, en tus oraciones, ¿cuánto tiempo tomas para agradecer? Piénsenlo en un momento. ¿Cuánto tiempo tomas para agradecer? Y es ahí donde nosotros nos empezamos a dar cuenta que los discípulos no sabían cómo orar. Y yo, menos. Y entonces cuando yo empiezo a entender que detrás de la alabanza viene el agradecimiento, quiere decir que mi espíritu está rebosante de alegría, de gozo, de júbilo. Y entonces es el momento para yo decir al Señor, Señor, gracias. ¿Pero y gracias de qué? Y ahí es donde nosotros entramos, ¿no? Bueno, gracias porque pues sí, estoy vivo, gracias porque me levantaste la cama, gracias porque... Pero difícilmente agradecemos por los problemas, por las dificultades, porque hoy me van a cortar la luz, gracias Señor porque hoy me amanecí con gripa. No, esas cosas no. Y son cosas que a veces uno lo ve como mal. No, yo cómo le voy a pedir al Señor. Antes tengo que pedirle que me sane. Pero si no somos agradecidos, mucho menos vamos a creer. Cuando Él nos conteste la oración, vamos a creer en que hemos recibido la bendición. Y eso son cosas que a veces la gente dice, no, yo ya he orado años. Llevo años orando y el Señor no me contesta. Bueno, póngase a pensar por qué no. Resulta que el Señor ya le contestó hace rato, pero en tu mente, porque no eres agradecido, pues ni te enteras, porque hay cosas que nosotros no nos vamos a dar cuenta que pasaron, y nuestro ángel estuvo allí trabajando y cuidándonos y todo, pero llega un momento donde el Espíritu Santo motiva a una persona, motiva a otra persona, canal de instrumento de bendición para uno, y uno ni enterado se da cuenta que es el Señor. Y la persona decimos, bueno, gracias a la persona. Pero, ¿y en dónde quedó el Señor? Que usó a la persona para contestar mi oración. Entonces, nosotros no tenemos el chip del agradecimiento. Por ende, hay que estimularlo,
hay que ejercitarlo. Señor, gracias por mis dedos, gracias por mis pies, gracias por mis cejas. Y uno dice, pero ¿por qué cejas? Hay muchas personas que mueren, se suicidan, porque su aspecto no les gusta. Porque no son agradecidas, porque no ven que eres único, eres única. Y como no tenemos el chip del agradecimiento, entonces hacemos lo contrario. Así que, primer paso, la alabanza. Segundo paso, el agradecimiento. Y en Salmos 118:3, vamos a ver qué nos dice. Salmos 118:3. No soy tan rápido en busca en la Biblia, pero aquí ya la encontramos. Diga ahora la casa de Aarón que para siempre es su misericordia. Todo el tiempo, todo lo que nos pasa a nosotros no es porque no es porque realmente tengamos crédito en ello. No. Es por la misericordia de Dios. Y por la misericordia de Dios es que uno debe agradecer todo el tiempo. Entonces, no creas que porque te pasan las cosas es porque eres bueno. No. Te pasan las cosas es porque el Señor tiene misericordia de ti y tiene misericordia de mí. Entonces, el ahorita estar aquí enfrente de ustedes a través de una pantalla es la misericordia de Dios. Porque quizás en un momento dado, si salí, si fui al pueblo y demás, pudo haber pasado algo que el Señor ya después me lo dirá. Oye, ¿te acuerdas que tú tenías una reflexión en el grupo de unidos y saliste y resulta que el diablo lleva a hacer algunas cosas y yo hice esto para que tú dieras este mensaje? Ay, gracias, Señor. Claro, en este momento no lo sé. En algún momento el Señor nos lo dirá. Pero todo lo que nosotros hacemos, todo lo que nosotros vemos es misericordia. Recordemos que la paga del pecado es la muerte. Pero la dádiva de Cristo es vida eterna. Entonces, estamos en el momento de la misericordia. Todo el tiempo hay que ser agradecidos porque no lo merecemos. No porque José esté predicando o de estudios bíblicos o aquí o allá, se hace merecedor. No. Es la misericordia de Dios que me permite poder ser instrumento para otras personas, para llevar la palabra, para darle aliento a alguien, una palabra de ánimo. Entonces, cuando nosotros empezamos a entender eso, nos damos cuenta que necesariamente hay que ser agradecido. Si uno no es agradecido, grave. Y por ende, dice en un libro, Fe y Obra se llama, dice, no nos damos cuenta de los miles de peligros de los cuales nos ha guardado nuestro Padre Celestial. O sea, todo el tiempo que estamos en misericordia y no somos agradecidos, es por eso que nosotros no estamos preparados para recibir la bendición. Entonces, si en nuestro espacio especial de oración no alabamos, no cantamos, pues por ende no vamos a agradecer. Entonces, este tema de cómo orar es bien importante. No es para cambiar la voluntad de Dios. Eso ténganlo bien en claro porque la voluntad de Dios ya está. El Señor en su misericordia, como lo hizo con Nínive, como lo hizo con otros pasajes, otros relatos, otros hechos, nos damos cuenta que David oró para que no le mataran el niño, no se llevara al niño y al final el niño se fue. Entonces la oración no es el cambio de voluntad de Dios. La oración es la relación diaria, vívida, experimental, relacional que yo tengo con el Creador, con mi Padre. Entonces, este tema de la oración es supremamente importante porque nos damos cuenta que estamos vivos,
que hay un sentido, que hay un propósito en esta vida. Las personas que entran en depresión, las personas que entran en ansiedad, las personas que entran en un tema de suicidio, es porque no son agradecidas, es porque no alaban, no cantan. Entonces, el entender el cómo yo orar en ese momento especial me va a ayudar a mí a poder entrelazar muchísimo más mis emociones, mis sentimientos con Dios. ¿Somos seres emocionales? Sí. Pero en Cristo, Él nos da el equilibrio para que nosotros podamos reaccionar de acuerdo a la situación que nos presenta el diario vivir. Así que 1 es la alabanza, el 2 es el agradecimiento. Y una vez que ya hemos agradecido por todo y todo, yo no sé cuánto tiempo ya iría allí. Pero estoy casi seguro que si hacemos el ejercicio, nos vamos a ir dando cuenta que la alabanza y el agradecimiento abarca algo mucho más amplio que simplemente despertar y de una vez orar. Nos ayuda a ese preámbulo, a ese encuentro, a ese hola, ¿cómo estás? ¿No? Como lo hacemos con otras personas. Tercer paso, confesión. Y es donde yo les decía que para nosotros, o para mí, el tema de la oración no era un tema de importancia, porque a la larga yo decía, pero pues si el Señor al final sabe y va a hacer su voluntad, entonces yo ¿para qué oro? Pero me di cuenta que es supremamente importante el tema de la confesión, porque ahí es donde la persona dice, llevo años pidiendo perdón, llevo años tratando de que mi pecado se vaya, pero no he podido, no he logrado. Pues claro, nunca lo va a lograr, nunca. ¿Por qué? Porque llega una situación en su vida que ya la oración es tan mecánica, tan monótona, que ni siquiera sabe si realmente está orando o no. Y el tema de la confesión es algo muy importante porque nosotros mismos nos engañamos. Yo puedo decir, mi relación con Dios está bien, sí, yo oro tanto tiempo, yo hago esto tanto otro, pero recordemos que no es una fórmula. La oración que yo hice ayer no me compensa lo de hoy. Y eso pasa en lo mismo en matrimonio. Yo hoy estoy bien con mi esposa, pero si mañana no le hablo, si mañana no le digo te amo, si mañana no la abrazo, si mañana no le doy un beso, si mañana... O sea, el beso no va a durar hoy y mañana. Es una relación diaria. Entonces, en ese tema de la confesión, podemos ver en Salmo 51. Vámonos a Salmo 51 allí rápidamente. Salmo 51, creo que todos conocemos esos versículos porque es la confesión de David. Salmo 51, versículo 1 dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Entonces, cuando yo empiezo a entender que la confesión no es decir, mire Señor, fulanito me hizo tal cosa y él no me ha pedido perdón. Eso no es confesión. La confesión es lo que está allá dentro, muy adentro, que tú sabes que si te acuestas y te vuelves a levantar y eso que te carcome y eso que te angustia y eso que te quema y eso que te causa desvelo, son cosas que hay que ponerlas en balance, hay que ponerlas en la mesa. Bueno, Señor, mira, esto es lo que me está sucediendo realmente, porque a veces nosotros nos engañamos a nosotros mismos y decimos, Señor, gracias, porque hoy día fue un día muy lindo. Y nos quedamos con eso. Pero en el fondo del corazón
lloramos, en el fondo del corazón queremos gritar, en el fondo del corazón estamos que no sabemos cómo hacerlo. Pues eso es lo que necesitamos entregar al Señor. Eso es lo que a mí me va a ayudar a entender que soy humano, que por mis propias fuerzas no puedo, que por más de que trato de hacer y hacer y hacer, eso no es lo que me va a limpiar ni es lo que me va a sanar. Por eso David lo entendió muy bien. Recordemos que el mayor pecado de David fueron las mujeres. Al final, en su vejez, le trajeron a alguien para que le diera calor, para que se acostaran. Y David dijo, no lo necesito. Salió victorioso. ¿Cuántos de nosotros estamos viviendo en situaciones difíciles allí en nuestra mente y le estamos clamando al Señor por victoria? Para que pueda limpiar mis pecados, para que el pensamiento que tengo contra el uno, que tengo contra el otro, se vaya. Pero esa confesión no solamente es con Dios, porque también necesitamos, y en la oración modelo dice que debemos perdonar así como nos perdonan o como pedimos perdón. Entonces, este punto de la confesión es supremamente importante, como los otros también. Pero si tú no eres sincero, si tú no eres transparente con Dios, Señor, ya todo tú lo sabes, no, eso es una frase que ya toca quitarla. Porque al Señor le gusta que le digamos las cosas específicamente. Porque estamos reconociendo. Por eso, aquí en el versículo, donde dice, versículo 4, dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tus palabras y tenido por puro en tu juicio. E incluso en el versículo 3, porque yo reconozco mis rebeliones. Y a veces ante el Señor tampoco reconocemos nuestras debilidades. Tampoco reconocemos nuestros vicios. No reconocemos que hemos hablado mal contra alguien. No hemos reconocido por qué. Porque simplemente cuando oramos, pedimos. Simplemente cuando nos vamos ante Dios es para suplicarle que nos bendiga. Pero ¿cómo el Señor nos va a bendecir? Recordar que es misericordia. ¿Cómo nos va a bendecir si en la confesión, en lo que yo le he hecho a mi prójimo, en lo que yo le he hecho a mi hermano, en lo que yo le he hecho a mi padre, en lo que yo le he hecho a mi esposa, todavía no se le ha confesado a Dios? Entonces nosotros no podemos ser hipócritas en ese momento especial de oración, en ese momento íntimo con Dios y decirle, Señor, ya todo tú lo sabes. Por eso es importante, mis amigos, hermanos, que el tema de la oración podamos tomarlo en serio. Tomarlo en serio. No tuve mi padre, no tuve mi madre en los momentos de confesión. No los tuve. No pude decirle a mi papá, mira, me pasa esto con una muchacha. O no sé cómo enfrentar esta situación. No tuve eso. Pero sí tuve otras personas que me brindaron el espacio para yo decirles, mira, me está sucediendo esto en mi vida. Y cada vez que el Señor me da la oportunidad de agradecer, aquí está el doctor Nelson Iván y la esposa, la doctora Argenida, agradezco a Dios por ellos, porque ellos, yo se los he dicho, pero ellos marcaron un eco en mi vida, porque fueron personas que me escucharon, fueron personas que me apoyaron, fueron personas que estuvieron allí en momentos que incluso ellos ni siquiera se daban cuenta, pero para mí fueron momentos especiales. Y si eso sucede con un ser humano, ¿cómo será con Dios? Que todo el tiempo está allí pensando, mirando, arreglando un detalle, arreglando otro detalle. ¿Cómo será eso? Yo no puedo ser desagradecido. Y eso es algo que yo necesito entender, que Dios no es un Dios de amuletos, es un Dios
que me escucha, es un Dios que me atiende. Ayer recibí una llamada de una persona que me dice, mira, tengo gastritis crónica. Y yo le dije, interesante. ¿Y hace cuánto? Llevo como 7 años. Y yo, ok. ¿Y te recuerdas cómo fueron los primeros síntomas? ¿Cómo fue esa situación? Y no me quería decir. Entonces yo le dije, mira, lo que pasa es que muchos de los problemas digestivos, su raíz es emocional y por ende espiritual. Y entonces me decía, no, yo estoy bien. Y como en la tercera yo estoy bien, empezó a llorar. Y así pasa a nosotros con Dios. El Señor nos pregunta, ¿cómo estás? Y nosotros, bien, yo estoy bien. Pero, ¿y te acuerdas de...? Sí, no, pero eso ya se arregló. ¿Estás seguro? Sí. Y tomamos tanto tiempo tapando, para que al final, ¡pum! Señor, sí, necesito de ti. Entonces, esa confesión es la que nos lleva a sentir un bálsamo en nuestro corazón, a sentir que el Espíritu Santo realmente está obrando en mi vida, que yo estoy permitiéndole, porque Él obra todo el tiempo, pero a veces yo le permito, a veces no le permito. Entonces, es entender que esa confesión tiene que ser genuina, específica, sincera, transparente. Muchos que sufren de el vicio secreto, en el momento en que confiesan que miraban pornografía, que se masturbaban, en ese momento es como si algo se liberara. En la persona que consume drogas pasa lo mismo. Aunque en su entorno la gente ya lo conoce y todo, pero para él eso está bien. Pero una vez que sale de su boca decir, oye, realmente estoy mal, necesito ayuda, es la puerta, es la entrada, es el auxilio, es el bálsamo para decir, quiero cambiar, quiero sanar, quiero salir de esto. Entonces, esa confesión para con Dios, y aún más con Dios, es supremamente especial. Sé genuino, sé sincero, no le dé rodeos. Ya alabaste al Señor, ya le pediste, ya le diste gracias, ya le agradeciste por todo. Ahora es el momento de confesión, es decirle, mira Señor, yo te agradezco por todo lo que esto y esto, pero hay algo que todavía no he podido entregarte. Y es el momento de confesar. No te quedes pensando en que ya Él lo sabe todo, porque tú te engañas. Así que seamos sinceros con el Señor. Así que pida perdón a Dios por todo lo malo que haya hecho, pensando, dicho, sea específico y hágalo con un espíritu quebrantado. Esto no es una fórmula, amigos y hermanos. Esto es algo que alguien hizo en algún momento, que lo tomó en la Biblia, que empezó a mirar cómo es que los personajes de la Biblia en sus momentos de dificultad, en sus momentos de crisis, pudieron dejar que el Espíritu Santo obrara en sus vidas. Y nosotros, que es la palabra de Dios la que nos ha dejado y nos está revelando, entonces también necesitamos poner en práctica, porque esto no es solamente palabrería, es un asunto de relación, es un asunto de vida o muerte. Hay personas que ya dicen, yo ya no le digo nada a Dios, ella ya lo sabe todo y Él mirará cuándo me arregla o cuándo no. Y ese tipo de personas están en un SOS, están en una alarma. Y esta persona que me llamaba a mí de la gastritis, tuvimos 20 minutos y hablamos. Yo le dije, mira, es tan hermoso Dios que una persona le dijo a ella que llamara, ella llamó y ahorita estamos hablando porque necesitas escuchar esto. Hay esperanza, Dios te ama, pero necesitas reconocer.
necesitas reconocerlo. Y la señora quedó en venir este domingo, vamos a ver si viene. Pero al final de todo lo que hablamos y oramos, me dijo gracias. Gracias porque esto era lo que necesitaba en estos momentos. No sabemos, nosotros también somos instrumentos de Dios, ángeles personificados para otras personas que necesitan una palabra de ánimo, una palabra de esperanza, y que todo lo que el diablo en algún momento quiso hacer, el Señor lo quita de un momento a otro. Así que necesitamos estar en sintonía con Dios. Por eso la oración es supremamente importante. Después de la confesión viene lo que a todos nos gusta, la petición, el pedir. Pero no es pedir porque sí, es creer. Porque a veces nosotros pedimos, el Señor igual lo dijo, pidan todo lo que quieran, ¿no? Y si lo creen, recibirán. Uy, Señor, entonces deme un carro, deme una casa. No. Más adelante vamos a verlo, pero realmente esas peticiones que nacen del corazón son intangibles a veces. A veces la gente necesita paz. A veces la gente necesita amor. Y si lo piden creyendo, lo recibirán, ¿no? Dios es amor. Cuando Él vino a esta tierra, todo el mundo se negó. Hubo unos poquitos allí que fueron instrumentos para que las multitudes entendieran quién era Él. Como un ciego Bartimeo, como un leproso, como una mujer sirofenicia, como una samaritana, como un gadareno, para que le hablaran al pueblo de Dios que caminaba con Dios, pero que no lo conocían. Entonces, el tema de la petición es creer. Vamos a Salmos 66, 19. Salmos 66, 19 nos dice: mas ciertamente me oyó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Salmos 40 también, ¿no? Dice: pacientemente esperé al Señor y Él oyó mi clamor y me sacó del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña, enderezó mis pasos, puso un cántico nuevo. Quiere decir que la petición, cuando yo se la hago al Señor, que es específica, recordemos a una Ana que le pedía al Señor un hijo. ¿Cómo lo llamó Elí? A la señora, a Ana: váyase que usted está borracha, usted está ebria. Y ella le dijo: no, Señor, es que estoy orando al Señor para que me conceda una petición. ¿Y quién fue Samuel? Ya todo el mundo sabe quién fue Samuel. Entonces, en este tema de la petición es supremamente importante. Dice: ora a Dios por una necesidad espiritual, física, material. Nuestros pedidos silenciosos, doquiera estemos, ha de ascender a Dios, y Jesús, nuestro abogado, suplica por nosotros, sosteniendo con el incienso de su justicia a nuestros pedidos ante el Padre, a fin de conocerle. O sea, la mayor petición que nosotros deberíamos realizar, bueno, aquí me dicen que física, espiritual, material, eso es añadidura. La mayor petición que nosotros podemos decirle al Señor es por el derramamiento del Espíritu Santo, por el yo entender cómo es que el Espíritu Santo trabaja en mí. Porque si tengo el fruto del Espíritu Santo, entonces el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la fe, la mansedumbre, la templanza, contra tales cosas no hay ley. Voy a estar en sintonía con Cristo. Cualquier persona que se acerque va a emanar esa fuente de Dios para con esta otra persona. Entonces, nuestra mayor petición es entender que necesitamos estar en Cristo. Por eso es creer. Somos incrédulos, nos cuesta creer, así como nos cuesta agradecer, y pedimos mal. Entonces, son cosas que necesitamos ir afianzando.
ir haciendo el ejercicio para que yo diga al Señor, bueno Señor, realmente yo quiero conocerte. Y no por los panes y los peces, sino porque tú eres el Hijo de Dios, porque tú eres mi Padre, porque tú eres mi Salvador, porque tú eres mi Creador, porque tú eres mi Redentor. Entonces, ese tiempo especial con Dios es el que yo necesito. Algunos hablan de la madrugada, que es donde habla el Señor, y bueno, más adelante podemos verlo. Pero ese momento especial es único. No hay otra cosa. Quita el celular, apágalo, siléncielo, escoge un lugar especial porque es un encuentro con Dios. Si tú ves que te cuesta el tema de la cama, pues no ora en la cama, ve a la sala o échate un duchazo o toma agua, pero recuerda que vas a estar con tu Padre Celestial. Es un momento único, es la cita. Hasta aquí, ¿cómo vamos? Espero que bien. Pero recordemos, primer paso, alabanza. Segundo paso, agradecimiento. Tercer paso, confesión. Cuarto paso, petición. Y una vez que siento paz en mi corazón, que estoy agradecido con Dios, que mi mente se ha lavado por las alabanzas, que estoy en esa armonía celestial, entonces este quinto paso es la intercesión. Allí es donde intercedo. Mi esposa, mi esposo, mis hijos, mis hijas, mis enemigos, el compañero que me quiere hacer caer allí en el trabajo. Tantas cosas que suceden. Ore colocándose en el lugar de otros. Es lo mejor. Ore colocándose. Por ejemplo, yo no sé cuántos se han puesto en los zapatos de Petro. ¿Cuántos hemos orado por Petro, nuestro presidente? No, es que eso, por más de que oremos, ese hombre no cambia. Pues eso es interceder. ¿Cuánto nos hemos puesto en los zapatos de los ladrones, de los habitantes de calle, de las trabajadoras sexuales? No, hombre, eso, ¿cómo? Pero allí es donde están los problemas, las dificultades. El interceder no es solamente intercedo por el que me cae bien. Señor, bendice a mi amigo, bendice a mi mejor amigo, bendice a mi mejor amiga, bendice a esto, bendice a aquello. No tendría sentido, porque la intercesión es el yo ponerme en los zapatos de ese problema, esa problemática, esa situación que está sucediendo, porque ahí es donde yo empiezo a entender muchas cosas. Abraham, cuando intercedió por su sobrino Lot o su primo Lot, Señor, aunque sea 50, si hay 50, ¿no destruye Sodoma y Gomorra? Sí, aunque hayan 50, no. Ya Dios sabía cuántos habían. 40, bueno, 40, 30, bueno, 20, 10. Pues con 10, pues está Lot, está la esposa, están las hijas, están los yernos, y bueno, los otros, ¿no? Pero cuando Lot va y le dice a sus yernos, oiga, hay que salir de este lugar porque esto se va a acabar, ahí Lot entra en depresión porque se da cuenta que todo lo que hizo, todo el esfuerzo de evangelismo, todo lo que... ni sus hijas, ni su esposa. A tal punto que los ángeles tuvieron que levantarlo y sacarlo por la intercesión de Abraham. Así es. Mateo 5:44, ora por los que os maltratan y persiguen. El viernes estuvimos mirando, el sábado, perdón, estuvimos mirando las bienaventuranzas. Allí
también son cosas que necesitamos entender que somos sal y que somos luz. Y por ende, muchas de las cosas que necesitamos interceder es precisamente por eso. Entonces, ¿estamos en un mundo contaminado? Sí. De que la sociedad se está convirtiendo cada día más en Sodoma y Gomorra. Sí. Hace poco, la historia de los chimpancés, ¿no? Hubo un alboroto tremendo por 2 chimpancés y bueno, justa razón, por el maltrato a los animales y por muchas cosas. O sea, no estamos en desacuerdo que hayan hecho eso. Pero ¿cuántas personas se están matando injustamente también y nadie dice nada? Entonces, hay situaciones que nosotros necesitamos pedirle al Señor equilibrio, porque las almas se están perdiendo. Y tú y yo somos luz y somos sal y necesitamos interceder. Entonces, esa oración, imagínate, el Señor dijo, no has podido velar conmigo ni una hora. Y ya con todo lo que hemos dicho, yo creo que ya no pasamos de la hora. Hay mucho. Y son situaciones que no es de cambiar la voluntad de Dios, no, sino es ponernos en los zapatos de Dios también. Ponernos en los zapatos de los ángeles, ponernos en los zapatos del Espíritu Santo, ponernos en los zapatos porque empezamos a entender que si este me dijo fatuo o necio, no es él, es el que está detrás. En las mentiras del diablo, tantos demonios y tantas cosas espirituales que hay, que a veces mis ojos están tapados y no puedo llegar a ver totalmente el panorama, y en vez de juzgar, en vez de criticar, en vez de murmurar a mi hermano, empecemos a interceder y decir, Señor, hay una guerra espiritual, hay una lucha espiritual, y yo a veces entro en el juego del diablo, diciendo es que él es que ella es, cuando sabemos que la lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades. Entonces, necesitamos empezar a recordar, y si lo estamos haciendo, amén y gloria a Dios, pero la intercesión es algo supremamente importante como lo otro que también lo hemos visto. Ya el tiempo se nos está acabando y nos quedan 4 puntos más, pero no los quiero llenar de información. Realmente hasta este punto necesitamos empezar a pensar en nuestras oraciones, a meditar, a reflexionar. Señor, ¿será que sí te estoy orando? ¿Será que sí estoy hablando contigo? ¿Será que son cosas que sí estoy viviendo? ¿O simplemente es por lo que me enseña mi denominación, por lo que me han dicho mis amigos, etcétera, etcétera? Si tú estás pasando por una situación que necesita de oración, no te quedes callado, denuncia. No te quedes callado. Llama a tu mejor amigo espiritual, llama a tu persona que está allí siempre velando por ti. Oye, necesito que ores por mí, necesito que me ayudes en esto, vamos a orar juntos. Recuerden a Moisés cuando levantaba los brazos y el pueblo empezaba a tener victoria, y cuando los bajaba el pueblo empezaba a tener derrota, y Ur y Aarón se dieron cuenta. Oye, cada vez que Moisés sube los brazos, empezamos a ganar. Y cada vez que los baja, empezamos a perder. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Agarraron los brazos de Moisés y uno de un lado y el otro del otro los sostuvieron. Incluso se estaban cansando, pusieron una piedra, siéntese Moisés, y más bien lo tenemos acá. ¿Dónde está tu Ur? ¿Y dónde está tu Aarón? Esas personas que te ayudan en tus oraciones, en tus intercesiones. La batalla no se va solo. Por eso, este tema, para muchos, no sé si case pero es un testimonio que he vivido. Y el Señor me ha puesto personas que yo les digo, mira,
necesito oración. Y inmediatamente empiezan a orar por algo específico, por un proyecto, las comunidades indígenas, por una señorita o un joven que está pasando una crisis, y aquí hacemos un frente unido, y ojo, nuevamente recuerdo, no es para cambiar la voluntad de Dios, sino es para prepararnos para recibir la bendición, para prepararnos para recibir esa respuesta de Dios, independientemente de cuál sea. Pero yo necesito estar preparado. Entonces, mis amigos, mis hermanos, esto continuará. Pero lo que sí les digo es que coloquémoslo en práctica. Dejemos un poco el formalismo, el protocolo. Seamos genuinos con el Señor. No solamente oidores, sino hacedores de su palabra. Y por ende, el Señor seguirá afianzando, afirmando los pasos de su pueblo, revelando, porque hay cosas que aún necesitamos entender, y si no nos ponemos a tono con la comunicación con Dios. Yo soy comunicador y a veces me falla la comunicación con mi esposa, pero que no nos falle la comunicación con Dios es vital. Es vital porque cada día hay una guerra que ganar. Cada día hay algo que enfrentar. Y si lo enfrentamos solo, ya sabemos la respuesta, fracasaremos. Pero si salimos con la armadura de Cristo, entonces saldremos victoriosos. Así que vamos a orar para terminar este espacio. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, te damos por este espacio. Síguenos bendiciendo, Señor. Hay mucho que aprender, hay mucho que recordar. Pero te agradecemos por estos espacios porque nos ayudan, nos confortan, nos reaniman, nos vitalizan para que podamos ser portadores de luz y sal para este mundo. Gracias por tu amor, bendícenos. En el nombre de Jesús. Amén. Una feliz noche, Dios les bendiga y bueno, para una próxima ocasión seguiremos mirando los pasos del cómo orar. Bendiciones.